Después del segundo semestre del año 16, cuando se estaba iniciando el proceso del plebiscito por la paz, inicié un espacio que pretendía y todavía continúa con el mismo interés de presentar una nueva concepción del ciudadano, es decir, somos políticos. Particularmente queríamos en ese momento hacer juicios y análisis a partir de principios, valores y de observar cuál era la realidad política que el país estaba presentando antes del proceso de votación. Incluso terminadas las votaciones fue sorpresa para todos y bueno, los videos anteriores dan fe de lo que queríamos decir. Ahora, en este plan de afianzar la educación en política, queremos trabajar algunos asuntos. El primero, hacer la diferenciación entre ser político, que es una demanda nacional de cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo que participa de la democracia, también debe diferenciarse de pertenecer a un partido, porque quien pertenece a un partido ya tiene una fotografía de la sociedad. En cambio, cuando hablamos de lecturas y escrituras de los procesos de paz, vemos que hay renovaciones estructurales de muchas características. Puntualizando entonces la idea de ser un político es asumir una postura de entendimiento, lógica y razón a partir de los hechos y los datos que la historia nos va presentando para elegir la verdadera función que cumple el poder del voto. De ahí la importancia de entender, de crecer en conciencia para mirar cuál es el resultado de quienes han ejercitado el poder. Por tal razón, entonces, la primera tarea de educación en política es ascender en conciencia y en dignidad humana. Gracias al advenimiento de las nuevas tecnologías, somos conscientes de fenómenos de difusión y propaganda que a través de la radio, la prensa, material escrito, afiches, etc., se difundía cierta seguridad de saber quién era el que más iba a impactar y sobre todo quién más dinero gastaba. Esa presencia muy conductual empieza a cambiar. Ya sabemos que la prensa no genera opinión y hoy por hoy las tecnologías digitales que son de carácter global nos conectan en una dimensión que nunca jamás se pensó en el escenario de lo político. De tal manera que estas tecnologías han influido en la vida personal que si bien la radio, la televisión y la prensa las toleramos porque pueden tener sus propios intereses, es bien distinto cuando a mi dispositivo digital personal ingresa la opinión de alguien que simplemente queriendo tener espacio y audiencia por haber sido un personaje público, interviene ya en la vida individual. Pues el resultado es que tienden a quedarse solos. Lo estamos viendo ahora como el gobierno de los Estados Unidos a través de dispositivos digitales han dejado al presidente solo. Y así a cualquier político que utilice eso en términos de sus propias percepciones individuales. Respetamos las diferencias, pero queremos que respeten nuestros espacios. A manera de una conclusión, es importante entender que se trata de asumir una postura política, pero a partir de entendimiento, lógica y razón, y los datos que tenemos son la recopilación de estos últimos 50 años que empiezan a ser diferenciados gracias a las negociaciones de paz. Existen infinidad de enseñanzas que nos permiten, evidenciar lo que está ocurriendo en los últimos 50 años. De hecho, por sus frutos los conoceréis, dice el texto bíblico. Veamos entonces que hay redes de jurisconsultos actuando criminalmente desde la Corte Suprema, gobernantes
en conflictos con micrófonos ocultos entre los poderes públicos, ascensos al poder con elefantes en la casa presidencial, financiamiento de la infraestructura del Estado y el crecimiento del entorno con dineros brasileños, importando poco de qué se trata la campaña política. Eso se hace para comprar voluntades. Y la cereza para llenar la copa, el anticorrupción encarcelado. Atentos a los ventiladores, porque una vez caído el eslabón más débil, se empieza a romper como un palacio de naipes. Entonces, por favor, la conciencia, la moral y la ética van armónicamente juntos. ¿Y qué es lo que podemos evaluar? Palabras más o palabras menos podemos definir todo ese entorno como el antiguo régimen, es decir, estructuras afianzadas en vínculos emocionales, económicos y familiares que lo único que hacen es trasegar la riqueza individual a través del uso del poder. ¿Qué es lo que necesita ahora el país gracias a las negociaciones de paz? Bueno, un primer asunto por considerar con todo su valor, el poder de la palabra, pero la palabra que encierra criterios de verdad, de justicia, de equidad, que hagan del país algo más viable. Entonces, empecemos a diferenciar lo que ha ocurrido con las lecturas de este proceso de paz. El antiguo régimen está ante la espalda de la historia y se están develando, pues, unas verdades no santas y que deben impactar la conciencia de aquellos que van a trabajar y que van a actuar como lo debe hacer todo político o todo ciudadano. Los invito a la siguiente reflexión, que es ¿cuál ha sido el origen de estos partidos, pero bajo una visión de la sociología de la cotidianidad? Esto continuará